Julio, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Cémola lo saluda. ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días, y a los oyentes también muy buenos días. Bueno, estamos a días, a menos de 48 horas de que se pueda hacer el censo de manera online, y esto por supuesto que ha surgido con algunas incertidumbres o algunos interrogantes, sobre todo por alguna información falsa que algunas personas hacen circular lamentablemente por la red social WhatsApp. Algunos de los planteos era, por ejemplo, cuáles son los datos que nos van a censar, porque se planteaba que había que otorgar el DNI, cuánto eran los ingresos y el patrimonio de cada uno. Bueno, pongamos un poco de claridad al respecto. Sí, no, eso es cierto, y posiblemente tenga una base cierta en que al inicio del diseño del censo se planteó este tema del DNI. Entonces fue en los inicios, en el diseño del formulario del censo. Entonces hubo conversaciones, y seguramente se hicieron públicas, de tal cosa. Pero eso se eliminó finalmente, ¿no es cierto?, en el formulario. O sea, no hay tal pedido de DNI, ¿no es cierto?, en el y de nombre en el formulario. O sea, claro, que es como fue siempre, digamos, es anónimo, ¿sí? O sea que los nombres y documentos de las personas no están en el formulario. Bien, ahora, la conversación es de aplicar el DNI tiene un porqué también. Hay recomendaciones de organismos internacionales de empezar a avanzar en ese sentido. No entendí tu pregunta, ¿cómo? Que al principio usted nos contó que se estaba conversando la posibilidad de pedir el DNI. Eso tiene un porqué también, no es que se les ocurrió de la nada. O sea, hay una explicación por detrás de eso, a pesar de que se lo haya sacado. Sí, efectivamente. Esto tiene que ver, miren, para que se entienda, en el mundo hay un movimiento hacia la eliminación de los censos. En países muy avanzados ya no se hacen censos. Lo que se hace es utilizar los registros existentes de los ciudadanos en las distintas actividades que realizan. Por ejemplo, alguien que tiene AUH, ¿no es cierto?, está registrado. Esa misma persona está en un banco. Esa misma persona está en ANSES. ¿Cómo se unifican los registros? Por el número de documento. Claro. Entonces, yo pongo mi número de documento y me aparece en todo aquello en donde mi número de documento está registrado, es decir, en los distintos registros de todos los organismos, digamos, ¿no es cierto?, del Estado, por decir así, me identifico con mi número de documento. Entonces, alrededor de ese número de documento aparecen los registros y las distintas informaciones. Entonces, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con el lugar donde vivo, el número de mi familia, el número de gente de mi familia, etcétera, todo aquello que se pide en el formulario del censo ya aparece a través de los registros. ¿Se entiende, Martín? Sí, es simplificar también una... ¿Me entiende? Entonces, este es el motivo por el cual el tema del número de documento apareció, porque hay cada vez más una dirección, un movimiento a que la información de las personas, ¿no es cierto?, y todo lo que implica hoy por censo, pueda hacerse sin censo. Bien. ¿Me entiende? Bien. Entonces, el número de documento es el elemento que tengo para que Martín, ¿no es cierto?, sí, para que yo pueda saber de Martín cuál es su familia, dónde vive, cuántos hijos tiene, si está ocupado, si está desocupado, si tiene planes, si no tiene planes, etcétera. Bien. Bueno, seguimos con las incertidumbres. Julio, había otro mensaje que se enviaba y le cito textual. Hay que hablar de las vacunas, del patrimonio económico y de qué se trabaja, dice uno de los mensajes que se enviaron y que se viralizaron. ¿Esto es real? Pero eso fue siempre...
Sí. No, eso fue siempre, digamos, parte de los formularios, porque una de las informaciones que se saca del censo, ¿no es cierto?, son los niveles de ingresos de las personas. Tenemos que distinguir a las personas, el censo termina ayudando a distinguir por niveles de ingreso cuál es acorde al nivel de ingreso la relación con el empleo, con Claro. el desempleo, con la educación, etcétera. Claro. Eso hoy también se hace con la EPH, ¿no? O sea, la encuesta permanente Sí. de hogares hoy también te solicita este tipo de cosas, así que no es ninguna novedad. Claro. Ahora, en la medida en que eso no está vinculado, que es lo que seguramente le preocupa a quien hace la pregunta, en la medida que no esté vinculado con el DNI, ¿no es cierto?, entonces no hay ningún problema en brindarle esta Claro. información, es una información anónima, por lo tanto no. Y por el contrario, genera una información muy importante respecto a quienes, de acuerdo a su nivel de ingreso, tienen o no acceso, ¿no es cierto?, a la educación, a la oferta sanitaria del Estado, etcétera, etcétera. Bien. Miren, aprovecho esto para decir lo siguiente. El censo nos otorga un conocimiento no solo de quiénes somos, sino de cuánto más y mejor puede el Estado proveer los servicios que debe proveer al ciudadano. Entonces, en ese sentido, cuanto más finos somos, ¿no es cierto?, en la información que proveemos, cuanto más cierto es lo que informamos, es mejor. Si la duda es si alguien me va a hacer algo porque yo doy esta información, no, porque el censo es anónimo. Claro. Entonces, no es que nadie sabe que soy yo el que da esa información, Claro. pero sí nos dice mucho respecto a si las personas de menor nivel de ingreso tienen más y cuáles dificultades para acceder a servicio educativo, a servicio de salud, a mercado laboral, etcétera, etcétera. Bien. ¿Se entiende, Martín, lo que estoy diciendo? Julio, justamente para que estimulemos a que la gente conteste con honestidad, porque, a ver, mentir en el censo es como mentirse a uno mismo, la importancia... Exactamente. La importancia de contar con esto que tendría un gran diagnóstico para la planificación de cualquier política pública. Pero cualquiera... Mira, Martín, a ver, ¿cómo y en base a qué pone la provincia una escuela de una salita de 3 en algún lugar? ¿En base a qué? Bueno, en base a la información que tiene de dónde es necesaria que la ponga. Y eso surge de la cantidad de población. ¿Cuántos niños hay, ¿no es cierto?, de esta edad en tal lugar? Bueno, ese tipo de cosas surge del censo. El censo te da una información justita de cuántas personas, de qué edad hay en tal o cual lugar, para decir algo. Uh-huh. Lo mismo pensá en un CAPS, lo mismo pensá en un hospital. Es decir, el funcionario público a partir del censo sabe a dónde tiene que dirigir todo lo que es la política pública, desde servicio tan específico como lo que acabamos de hablar, sí, hasta curso, ¿no es cierto?, para fortalecer la empleabilidad de la gente. Bien. ¿Se entiende? Así es, muy clarito, Julio, la verdad. Hasta en lo más abstracto posible, pero lo vas a entender. ¿En base a qué? El presupuesto nacional que define el Congreso cada año. Paradójico, ¿no? Que justo este año no tenemos. ¿A qué le vamos a poner más plata? ¿A la salud, a la educación, a la seguridad o a qué? Bueno, eso surge del censo, es información que da el censo. El censo nos va a decir por los próximos 10 años, ¿no es cierto?, uh-huh, cuáles son, digamos, las debilidades, por decir así, que el cuerpo social está teniendo y por lo tanto, dónde ponemos, ¿no es cierto?, el dinero, para decir así, de eso era el presupuesto, ¿no?,
que decide, digamos, el Estado, ¿no? Bien. Julio, muy clarito, la verdad, muchísimas gracias. Martín, muy buenos días, y a los oyentes, muy buenos días también. Que tengan un buen día.